¿Qué tal su semana? ¿Cómo les fue hoy? ¿Todo bien? Qué bueno, me da mucho gusto. También para mí fue una buena semana, un poco pesada, cansada, pero gracias a Dios se logró. Quisiera empezar rápido con el mensaje de este día, pero ustedes saben que nuestro método de enseñanza, nuestra manera de predicar es a través de las series, ¿cierto? Y en ciertas ocasiones tenemos la flexibilidad de elegir nosotros el tema y predicar y decir, bueno, quiero predicar sobre esto, o ponerte en oración y dejar que el Espíritu te dirija y decir, ok, esto es lo que quiero predicar o esto es lo que quiero comunicar a la iglesia. Entonces, le digo esto porque, como usted sabe, pues estamos en la serie de las parábolas. Hemos estado analizando y estudiando algunas parábolas de Jesucristo. Y el domingo pasado, mientras yo predicaba, dije algo sin saber que este domingo tocaba predicar lo que voy a predicar hoy. Yo no lo sabía, en verdad no sabía. Y yo solamente me fui al calendario y toca esto. Y me fui a la Biblia y cuando lo leo, fue como, híjole, a ver si no piensan que yo lo escogí nunca voy a hacer eso, nunca voy a predicar por alguien en específico para nada. Eso es algo muy incorrecto, pero parece que yo elegí el tema por lo que hemos hablado antes, por lo que hablamos la semana pasada y lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Incluso mientras yo hacía mis notas en la semana, esto fue el martes, aquí puse, otra vez el Señor nos quiere hablar acerca del perdón. ¿Sí? Entonces, es el mensaje que quisiera hablar en esta tarde acerca del perdón, y se me hace poco curioso porque siento yo que el Señor nos ha venido hablando en varias ocasiones acerca del perdón. Sí, y si el Señor está hable lo mismo, es porque quiere reforzar a nosotros el tema o porque no estamos haciendo caso de lo que el Señor nos habla, ¿no? Puede suceder. Pero antes de iniciar, déjeme hacer una oración. Acompáñame, por favor, ahí en su lugar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre Santo, pongo mi vida en tus manos. Usa mi vida, Señor. Usa mi voz, usa mis pensamientos, Señor, para comunicar el mensaje que tú quieres traer en esta tarde a nuestra vida. Prepara el corazón de mis hermanos. Sigue trabajando, Señor, en esta iglesia. Obra a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuche con atención lo que le voy a leer. Y si usted logra identificarlo, no diga nada para que no se descubra, ¿ok? Pero escuche lo que voy a leer. Cuando al fin mi amor tuviste y la presa te comiste, fuiste un hombre ruin y cruel. Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer. Perdóname, querido amigo, que me perdone tu perro por compararlo contigo. ¿Qué le harían a esta pobre persona que escribió esta canción? ¿Qué pasaría? ¿Por dónde andaría? Que escribe de esta manera. Es una canción. Si usted no la ubicó, qué bueno. Felicidades. Pero es una canción que por ahí alguien escribió y cuando yo la leí fue como, caramba, pues ¿qué le harían para que hable de esa manera? Pareciera, pensaba yo que pareciera que nuestra cultura nos dice algo o nos trata de enseñar algo, que si nos lastimaron, si nos hicieron daño, si algo pasó en nuestra vida, no tenemos por qué perdonar. No perdones, haz que paguen. ¿Sí? Es lo que nos comunica la cultura de hoy en día, ¿cierto? ¿Sí? Si te hizo mal, devuélvesela. Si te hizo mal, que pague el doble, que sufra, que llore. ¿Sí? Estamos acostumbrados a escuchar eso fuera de la iglesia, ¿cierto? En otras ocasiones hemos escuchado a otras personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Sí, yo te puedo perdonar, pero no voy a olvidar lo que está sucediendo o lo que sucedió, ¿verdad? O hay otros que llegan a decir, es que lo que me hizo fue imperdonable, no tiene perdón ni de Dios lo que se atrevieron a hacerme,
conmigo no cuenten. Hemos escuchado eso, ¿cierto o no es cierto? Siendo honestos, probablemente nosotros mismos hemos pensado así. Siendo muy honestos, incluso nosotros dentro de la iglesia, siendo del cuerpo de Cristo, siendo hijos de Dios, hemos pensado de la misma manera. Incluso a veces nos han dado ganas de llamar a un que otro perro. Porque nos sentimos lastimados, porque nos duele lo que nos hicieron, ¿cierto o no? Pero justamente Jesús cuenta una historia que cambia completamente la perspectiva de esta idea que el mundo nos ofrece. Él no comienza hablando de una ofensa grande, él no compara el tamaño de la ofensa que se está viviendo en ese momento, sino del tamaño de la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. ¿Sí? Y cuando entendemos esto, cuando vamos a ir ahorita a la historia, pero cuando entendemos esto, realmente la esencia de esta historia que Jesús está enseñando, el perdón deja de ser para nosotros una obligación pesada. Sí, escúchelo bien, deja de ser una obligación pesada y se convierte en una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Porque no me van a dejar mentir. ¿Perdonar es fácil? No. Y muchas veces nosotros por presión o X o Y sentimos esa obligación pesada, abrupta, brusca de tener que perdonar, pero muchas veces no sale ese perdón directamente de nuestro corazón. ¿Sí? Pero cuando nosotros entendemos lo que Jesús quiere comunicar en esta tarde, ese perdón ya no deja de ser una carga en nosotros y comienza a ser algo natural, algo que nos fluye, algo que podemos hacer fácilmente porque hemos entendido justamente lo que Cristo quiere enseñar. Hermano, la gracia recibida produce perdón. Quiero que se grabe esto. La gracia recibida produce perdón. Ok, vamos a la Biblia, lo voy a leer por usted, póngame mucha atención. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Dice de esta manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante, aquí empieza la historia que Jesús comienza a contar. Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Escuche, esto es importante, le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que él pagara la deuda. ¿Sí? En otras palabras, como era tanto el dinero que debía, el rey mandó a decirle, ¿saben qué? Véndanlo. Al que me debe, véndanlo. Pero no es suficiente. Pues vendan a su esposa. Pero no es suficiente. Pues vendan también a sus hijos. Vendan todas sus posesiones. Pero no es suficiente. O sea, ni siquiera vendiendo la vida de ellos es suficiente para pagarte la deuda que él tiene. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por favor, ten paciencia. No me vendas, no vendas a mi familia, no vendas a mi esposa. Tenme paciencia, mira, yo te voy a pagar hasta el último centavo que te debo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, esta persona que estaba rogando por misericordia, ¿sí? Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ¿sí? El otro le debía 10,000, este le debía 100, ¿sí? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, lo trampó del pescuezo y lo apretó. Y le dijo, perdón, me pierdo mucho. Ok, lo apretó del cuello diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, fíjese, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, pero tenme paciencia, por favor. Entonces
él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? ¿Está clara la historia? Después de que a aquel hombre se le fue perdonada esa gran deuda, ¿sí? Porque no dice que le dijo: ok, vete y después me pagas. No, dice que tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda, ¿sí? Entonces cuando sale, se encuentra a alguien que le debe a él y sí lo trampa el pescozo y: págame mis 100 varos. Oye, pero ten paciencia. No, nada, pum, a la cárcel, que pague. Sí, entonces no hay coherencia en las acciones de estas personas. Entonces, la primera cosa, hermano, que yo quiero que notemos es que nunca vamos a entender el perdón hasta que entendamos nuestra deuda. ¿Sí? Nunca vamos a entender el perdón hasta que entendamos nuestra deuda. Mire, el primer siervo, dice la Biblia, que debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto equivalía un talento en aquel tiempo? Un talento para un judío primer siglo, en aquel tiempo, un talento era la cantidad de aproximadamente 20 años de trabajo. Un talento, ¿sí? Haga de cuenta que usted tiene 20 años juntando todo su dinero que usted gana en su trabajo y todo el dinero que juntó en 20 años, eso es un talento. Este hombre debía 10,000 talentos. Imagínese la cantidad de dinero que era. Comparado al día de hoy, eran millones y millones, quizá billones de dólares. Y todo eso le debía a su amo. Entonces, Jesús en este punto, con esta historia, suena exagerado, pero este tipo de historias o este tipo de referencias que Jesús hacía se le llama hipérbole. ¿Sí? Jesús estaba haciendo una hipérbole. Es cuando tú dices algo muy exagerado para explicar algo, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, híjole, es que te tengo aquí esperando 10,000 horas. Obviamente no tienes esperando 10,000 horas, es una exageración, eso es una hipérbole, ¿sí? Entonces Jesús está haciendo la referencia de esta historia y está diciendo: este deudor debía 10,000 talentos, era una exageración, pero él quería que nosotros entendiéramos que era un dinero excesivo que no se podía pagar tan fácilmente, ¿sí? Entonces, este hombre jamás podría pagar eso. No importara cuánto trabajara, no importaba sus buenas intenciones, nunca iba a poder liquidar esa deuda. Por eso resulta interesante la respuesta de este siervo, porque este siervo le dice: Señor, por favor, ten paciencia conmigo. Mira, yo te prometo, yo sé que te lo he prometido muchas veces, pero esta es la en serio. Te prometo que te voy a pagar hasta el último centavo. ¿Pero qué cree? Esto lo dijo Spurgeon y me pareció interesante. Este siervo pensaba que solamente necesitaba paciencia, cuando realmente él necesitaba perdón. ¿Lo entiende? Este hombre era tan grande su deuda, él creía que con paciencia todo iba a estar bien. Él no necesitaba paciencia, él necesitaba perdón. Y mire, si a usted todavía no le cae el 20, ahí le va. Muchas veces usted y yo pensamos de la misma forma. Creemos que Dios solo necesita darnos un poco más de tiempo para mejorar. Señor, es que dame más tiempo. Tú sabes que yo soy cabezón, tú sabes que yo no entiendo a la primera. Yo primero me enredo y luego, pero dame paciencia, voy a cambiar. Señor, ten paciencia conmigo, me voy a portar mejor. Señor, es que ten paciencia conmigo, mira, ahora sí voy a obedecer. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. En Romanos 3:23, la Biblia es muy clara y nos dice: por cuanto todos pecaron, todos
están destituidos de la gloria de Dios. Por los pecados que usted y yo cometemos, no necesitamos más paciencia de Dios. Necesitamos perdón de Dios. No basta con que el Señor nos dé más tiempo para mejorar. No basta con que el Señor nos dé más tiempo para hacer mejor las cosas. No, necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y es por eso que gracias a Jesús, gracias a la cruz, usted y yo hoy tenemos salvación. Hemos sido perdonados de nuestra vida, hemos sido perdonados de nuestro pecado, y todo esto ha sido por gracia únicamente, ¿sí? Efesios capítulo 2 nos dice que es únicamente por gracia, no por obras, es por gracia que nosotros lo recibimos. ¿Qué significa por gracia? Que era algo que nosotros no merecíamos. ¿Este deudor merecía que lo perdonaran? Pues no. ¿En qué tendría que haber comprado para que se endeudara con tantísimo dinero? No merecía el perdón. Y aún así el amo dijo: ok, te perdono. Yo sé que nunca me vas a poder pagar, pero yo te perdono. Es exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. ¿De qué tamaño era su deuda? ¿Cuánto usted le debía a Cristo? Y Cristo vino y le dijo: no me vas a poder pagar. Te doy mi vida. Tu vida no es suficiente. La vida de Jesucristo, mi hijo, lo es. Y nos da de su gracia. No necesitamos prórrogas, no necesitamos paciencia, no necesitamos amparos. Necesitamos misericordia de parte de Dios. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Dice la Biblia que el amo al que se le debía, dice, movido por misericordia, le perdonó toda la deuda. Movido por misericordia. Y es lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Por misericordia no nos la redujo. Por misericordia no nos hizo un plan de pagos. No nos hizo en meses sin intereses, ¿sí? Por misericordia Él simplemente canceló la deuda. Lo que usted y yo teníamos que pagar a través de la muerte eterna, Cristo vino y ocupó nuestro lugar. Canceló esa deuda que usted y yo teníamos. ¿No está agradecido por eso? Deberíamos de estarlo. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Y hasta que no entendamos ese perdón que Cristo ofreció a nuestra vida, nosotros nunca vamos a entender el tamaño de nuestra deuda. No lo vamos a poder entender. Mire, una segunda cosa que yo le quiero decir. Cuando nosotros olvidamos la gracia, hermano, comenzamos a exigir justicia para todos los demás. Cuando a nosotros se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros empezamos a buscar la justicia de los demás. Que se porten bien conmigo, que me traten bien, no, que no me ofendan, no, que no me digan. ¿Sí? ¿No les parece curioso que nosotros, hermanos, somos expertos para justificar nuestros errores? Somos expertos para justificar nuestros errores, pero somos bien estrictos para juzgarlos de los demás. ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? Somos buenos para eso, profesionales. Cuando yo peco, quizá yo digo, es que estaba tan cansado. Estaba tan cansado que ni cuenta me di. No me di cuenta. Es que estaba bajo mucha presión. Todo el mundo me estaba hablando al mismo tiempo. Traía muchas cosas en la cabeza. Y cuando menos pensé, pues ya la había regado. Nos justificamos. Es que no era mi intención. Discúlpeme por haberlos dicho lo que les dije, pero no era mi intención. Nos justificamos. Es que cualquiera se equivoca. Ay, ¿a poco tú muy santo? ¿A poco tú sí muy acá? Pues, es que yo también me equivoco. Yo también soy de carne y hueso. Nos justificamos. Pero cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace algo que realmente nos hace llorar, entonces ahí sí, no, es que no tiene excusa esta persona. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y aún así me quiso fregar. Disculpen la expresión, soy de Chihuahua. Pero es la realidad. Cuando nosotros somos, no, pues es que discúlpenme, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero cuando nos hacen,
órale, atórenlo. Él sí, él lo hizo con toda su intención. Él estaba ahí presente, él me habló, él me dijo. ¿Sí? Entonces, la historia aquí vemos que cómo cambia radicalmente, porque ahora el siervo encuentra a un compañero que le debe únicamente 100 denarios. ¿Sí? De deber 10,000 talentos, que era muchísimo dinero, le debía únicamente 100 denarios. Era cualquier cosita de dinero, era cualquier deuda, era cualquier cosilla. Entonces, otra vez mencionando a Spurgeon, dice sobre esto, dice: la deuda que él tenía era muy pequeña, pero el reclamo fue hecho con intensa severidad. Nuestros pequeños reclamos contra otros suelen ser presionados con implacable dureza. ¿No es esto cierto? ¿No es esto verdad? Las ofensas pequeñas, esas cositas tan simples, muchas veces son las que más guardamos con nosotros. ¿Verdad? Una palabra, una crítica, una traición, un mal comentario, una mirada, y a él la traemos cargando por años. Por años venimos cargando por una ofensa simple, por una mala mirada, es que no me saludó. Con esas ofensas tan simples, y somos regios con la gente, somos duros con la gente. No, que ni pase por aquí, porque no le hace que me quede chueco volteando para allá. No voy a voltear. Somos duros con la gente por pequeñas ofensas, por cosas tan simples. Comenzamos a llevar una lista de tantas y tantas cosas que nos han hecho, mientras Dios, hermano, escuche, Dios borró un libro entero de nuestras deudas. Imagínese si Dios tuviera que anotar todas nuestras ofensas, una por una, enlistarlas. ¿En cuál número iríamos? Y aún así, con la lista que nosotros hacemos de las ofensas que nos hacen, de los desplantes, ay, cómo sufro, ahí llevamos esa lista para arriba y para abajo, y Dios borró todo un libro completo de las ofensas que yo le hice a Dios. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Quiero que lo lean junto conmigo, para que vea que yo no le estoy mintiendo. Pónmelo ahí, por favor, Ari. Emanuel, perdón, ahí está. Vamos a leerlos juntos, a las 3. 1, 2, 3. Sean... Se escuchó bien curioso cuando dijeron perdónense. Como que no se entendió. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. Así como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Perdónense. Perdónense. Mire, aquí notamos algo interesante. El siervo le exige exactamente con las mismas palabras que él había dicho minutos atrás. Cuando a esta persona le estaban cobrando esa gran cantidad de dinero, dice: hey, por favor, ten compasión de mí, tenme paciencia, te voy a pagar. Entonces cuando vaya ahorca al otro, porque literalmente dice que lo ahorcó, dice que el otro así apenas si podía pasar palabras y le decía: ten paciencia de mí, por favor, te voy a pagar hasta lo último. Las mismas palabras usó: yo te lo pagaré. Pero ahora vemos que esta persona no tiene paciencia, porque escuche, cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, comenzamos a tratar a otros como si nunca hubiéramos necesitado misericordia. Cuando a mí se me olvida de dónde el Señor me rescató, yo no voy a tener memoria para saber cómo tratar con las personas. A mí se me va a olvidar que yo en aquel tiempo necesité misericordia y ahora no la puedo dar. Tan difícil es dar esa misericordia. Nos encanta recibir gracia para nosotros, pero exigir justicia para los demás. Somos pero bien buenos. Queremos que Dios sea paciente con nuestras fallas, pero queremos que Él castigue inmediatamente a las personas que nos lastimaron. Entonces, ¿dónde está esa misericordia? Debemos, hermano, volver constantemente al Evangelio.
Debemos de volver constantemente a la cruz. Porque cuando yo vengo y me topo con el Evangelio, yo me recuerdo todo lo que Cristo pagó por mí, que yo no merecía. Entonces a mí me hace recordar esa misericordia que yo recibí y que yo tengo que ofrecer a alguien más. Constantemente tenemos que regresar al Evangelio. Constantemente tenemos que regresar a la cruz. ¿Sabe usted cómo descubrimos cuando hemos olvidado la cruz? ¿Sabe usted cómo va a saber cuando una persona se olvidó de la cruz? Cuando empieza a pensar que el pecado más grande de la iglesia ya no es el de él, sino el de alguien más. Cuando usted escuche decir a una persona, ay, ahí pecan más que yo. Ay, ¿a poco se van a fijar en lo que yo ando haciendo? Si allá hay peores. En la iglesia hay peores que yo. Pecan diferente a yo y son pecados horribles. Cuando una persona empieza a expresarse así, quiere decir que se ha olvidado de la cruz. Se ha olvidado de la misericordia que Dios le ofreció. Se ha olvidado del Evangelio. Que la esencia del Evangelio es la misericordia que Cristo tuvo por usted y por mí para cancelar nuestra deuda. Se nos olvida fácilmente. ¿Qué tan seguido usted se acuerda del Evangelio? ¿Cada que viene a la iglesia nomás? ¿Qué tan seguido usted se acuerda de lo que Cristo hizo por usted? Porque el problema del siervo, hermano, no fue que olvidó cuánto le debía al rey. No estaba fallando su memoria. Oiga, ¿a quién se le va a olvidar pagar tanta cantidad de dinero? El problema no era la falta de memoria. El problema fue que dejó de vivir como alguien que acababa de ser perdonado. Eso sí se le olvidó. Que a segundos antes, minutos antes, lo habían perdonado a él. Ay, sí se le borró la cabeza. El problema del siervo, hermano, no fue que olvidó el perdón, fue que dejó de maravillarse por él. Y cuando nosotros dejamos de asombrarnos por la gracia de Dios, inevitablemente comenzamos a endurecernos con las personas. Cualquier persona que venga y se nos atraviese y nos agarre de malas, le vamos a dar y darle hasta que truene la cosa. Porque nos hemos olvidado de la cruz. Mire, hubo un hombre, John Newton. Este hombre era un traficante de esclavos hace muchísimos años. Era un traficante de esclavos que los traía de para arriba y para abajo por muchos continentes. Era un hombre malvado. Era un hombre con mala fama. Pero un día tuvo un encuentro con Dios en un barco en el océano, después de una tormenta. Y esta persona supo reconocer y decir que necesitaba de Cristo, que necesitaba el perdón de Cristo a pesar de todos sus errores y de todas las prácticas que él tenía. Y entonces este hombre, John, le entrega su vida a Cristo y él empieza a escribir canciones. Y una de sus canciones que escribe es un himno famosísimo a nivel mundial que se llama Sublime Gracia, Amazing Grace. Él escribió esta canción. Y dicen que antes de morir, antes de que John Newton muriera, él dijo una frase y dice: aunque mi memoria casi ha desaparecido, recuerdo dos cosas con claridad: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Sí, el Señor nos perdonó y no tenemos por qué acordarnos de nuestro pasado, no tenemos por qué acordarnos de nuestra vida anterior. Eso ya quedó olvidado. Dice la Biblia que Jesús lo agarró todo y lo aventó a lo profundo del mar. Pero de lo que yo no me tengo que olvidar es que el día que yo necesité de la misericordia de alguien, únicamente una persona pudo ofrecerla: Jesucristo. Sin importarle absolutamente nada. No le importaba cómo yo olía, no le importaba cómo yo me veía, no le importaba de qué contexto venía. Él aún así decidió perdonarme y cancelar la deuda que yo tenía con él. Mire, punto 3 y último. El perdón, hermano, revela si realmente entendimos el Evangelio. Cuando nosotros perdonamos, nosotros evidenciamos que realmente hemos entendido la esencia del Evangelio. Algo que me llama mucho la atención en esto es que la parábola, esta historia, nunca dice que la conciencia de esta persona lo hizo entrar en razón. ¿Sí? ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo que contábamos hace algunas semanas?
que después de que él estaba alimentando cochinos y queriendo comer de la comida de ellos, dice la Biblia, volvió en sí. ¿Qué quiere decir esto? Se puso a pensar, caramba, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mis padres los trabajadores comen mejor que yo, visten mejor que yo, y yo aquí dándole de comer a los cerdos, no, ¿qué estoy haciendo? Volvió en sí, ¿sí? Recordó, se puso a pensar y hizo ahí una introspección, ¿sí? Aquí en este caso, en esta historia, no dice que esta persona haya hecho lo mismo, ¿sí? Él no se puso a pensar de que, híjole, estoy mal con lo que estoy haciendo. Híjole, ¿cómo me atreví a apretarle el cuello? Así me pasé de lanza. Él no pensó en eso. Lo que me llama la atención es que otras personas pudieron ver las malas actitudes de este hombre. Otras personas, no él. Esas personas notaron el problema que estaba sucediendo. Otros podían ver la maldad que él no podía ver. ¿Sí? Qué fácil es detectar el pecado de los demás y qué difícil es ver el nuestro. Es bien fácil. Ese hermano anda en pecado. No, es que ese hermano anda mal. Yo sabía que por ahí. Es bien fácil detectar el pecado de los demás. Pero el de nosotros se transparenta, se evapora, no sabemos qué pasa. El problema, hermano, nunca ha sido el tamaño tan grande de la deuda de la otra persona. El problema es que, en este caso, este hombre nunca permitió que la gracia transformara su corazón. Recibió la gracia, pero no dejó que esa gracia entrara y transformara su vida, transformara su interior. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que si usted supiera que todo lo que yo viví, todo lo que yo atravesé, probablemente tenga razón. Probablemente yo no sé lo que a usted le afectó, lo que a usted le hicieron, pero yo no sé, yo tampoco sé qué tanta deuda Cristo te pagó. Yo tampoco sé qué tanta deuda Cristo te perdonó. Yo no lo sé. Pero algo que sí podemos asegurar es que Él no solamente cargó con mis pecados, Él cargó con los pecados de la persona que me ha ofendido. Él también cargó con los pecados de la persona que me ha hecho daño. Y aquí hay una verdad que tiene que cambiar nuestra perspectiva. Nadie, hermano, nadie puede ofenderme tanto como yo he ofendido a Dios. Nadie puede ofenderme tanto como yo he ofendido a Dios. Ojo, esto no hace pequeña el sufrimiento que yo he recibido. No, Jesús no está diciendo eso. Aquí yo sé que hay personas que fueron traicionadas, yo sé que hay personas que han sido abandonadas, que crecieron con un padre ausente, que crecieron solos o que fueron víctimas de injusticias muy profundas, de abusos, de lo que sea. Eso no minimiza el sufrimiento que tú has tenido. Sí, Jesús no minimiza el dolor. Lo que está diciendo es que la cruz, escuche, la cruz es más grande que cualquier ofensa que podamos recibir. El amor de Dios es mucho más grande del dolor que yo he atravesado durante mi vida. La misericordia que Dios ha tenido para conmigo es mucho más inmensa que lo que yo he recibido en esta vida. Nosotros nunca ocupamos el lugar de Dios. Él es santo. Él nunca ha necesitado ser perdonado. Nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón y la gracia diariamente, constantemente. Por eso Efesios nos recuerda y nos dice, perdonándose unos a otros, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense, porque Cristo ya los perdonó. Ahora, perdonar no quiere decir que todo está bien. Sí, perdonar no quiere decir que, ok, ya se me olvidó totalmente. Todo está bien. En muchos casos o en algunos casos no va a ser así. Perdonar tampoco significa confiar nuevamente de inmediato. Hay que ser precavidos, ¿sí? El perdonar tampoco significa eliminar las consecuencias. Hay personas que han fallado, hay personas que han cometido errores y que nosotros los perdonemos no quiere decir que se va a acabar la consecuencia de esa persona. Pueda suceder que tiene que vivir sus consecuencias. Perdonar, hermano, escuche esto, perdonar significa renunciar al derecho de cobrar personalmente la deuda. Tú no tienes el derecho de cobrarte a lo chino, como decimos. Tú y yo no somos nadie
para aplicar consecuencias. Tú y yo no somos nadie para cobrar esa deuda personalmente. Ese juicio lo dejamos en manos de Dios. De eso se encarga Dios. Dice Romanos, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Él es el que se encarga, no nosotros. Si nosotros lo hiciéramos, quién sabe qué tonterías alcanzaríamos a hacer. Yo creo escribir canciones de ratas de dos patas y que probablemente sería lo más facilito que haríamos. Mire, termino con esto. Al inicio de este relato, el que inicia esta conversación, bueno, ya Jesús estaba hablando anteriormente sobre el perdón y sobre esto y otro, pero salta un valiente ahí, que es Pedro. Y Pedro le dice al Señor, Señor, bueno, cuando se trate de que una persona me ofendió, o cuando se trate de que una persona me hizo daño, ¿cómo la tengo que perdonar? ¿La tengo que perdonar hasta 7 veces? Y él estaba bien orgulloso, Pedro estaba orgullosísimo de la cantidad excesiva de perdón que él podía dar. 7 veces yo puedo perdonar. ¿Sabe por qué esto era tan relevante en esta conversación? Porque en aquellos tiempos la costumbre judía, no lo decía la ley, pero la costumbre judía o los rabinos enseñaban a las personas y les decían, tú puedes llegar a perdonar hasta 3 veces. ¿Sí? Dani, si alguien te ofendió, perdónalo. Es que me volvió a ofender, perdónalo. ¿Qué crees? Me volvió a ofender, perdónalo, ya es la última, ya no lo perdones más. Tíralo a un lado. Ya 3 veces son suficientes. Entonces la gente estaba acostumbrada a perdonar únicamente 3 veces. Por eso Pedro se levanta y él bien excéntrico, bien dadivoso, misericordioso, Señor, yo estoy dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Y Jesús le responde y le dice, no, Pedro, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Oye, a una persona, la misma ofensa. Pero es que los rabinos dicen que 70 veces 7. Jesús no estaba dando un límite matemático, no estaba dando un límite para que nosotros perdonáramos. Hermano, el perdón del creyente debe ser tan abundante. El perdón del creyente tiene que ser tan excesivo. El perdón del creyente tiene que ser tan sobrante como el perdón que ha recibido de Dios. ¿Qué tanto Dios te ha perdonado? ¿Mucho o poquito? Así tiene que ser tu perdón. Si tú crees que Dios te perdonó una simpleza, pues entonces así perdona. Simplemente. No te pases de 3. Pero si tú crees que Cristo perdonó todo de ti, perdonó una deuda tan grande, tan inmensa, tan enorme que no podías pagar ni con tu vida, entonces tu derecho es perdonar de la misma manera. De la misma forma, Dios espera que tú perdones. Mira, la idea de este sermón no es de hablar quién te hizo daño. No voy a dar espacio ahorita aquí que vengan y nos platiquen quién le hizo daño. No espere ese momento. No nos vamos a centrar en eso. La idea de este sermón es que usted recuerde cuánto perdón te ha ofrecido Cristo. Piensa en eso. ¿Cuánto perdón me ha ofrecido Cristo? Porque cuando nosotros olvidamos la cruz, nuestro corazón se endurece. Pero cuando volvemos a mirar a la cruz, recordamos que Dios, hermano, canceló una deuda imposible de pagar. Imposible. Y entonces, hasta entonces, nosotros entendemos que el perdón no nace de minimizar las ofensas. El perdón nace de maximizar la gracia. ¿Sí? No se trata de minimizar lo que me hicieron, se trata de maximizar la misericordia que yo puedo ofrecer por la persona. Mire, quiero leerles un versículo y con esto voy a cerrar. Lucas, capítulo, vaya conmigo, búsquelo conmigo. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Dígame cuando lo tenga listo.
Lucas capítulo 6, versículo 36. ¿Quién más lo tiene? Ok, ya son varios. Compártele ahí a un lado el que tiene, si no trae Biblia. Y vamos a leerlo juntos. Yo lo voy a leer en voz alta, usted sígame con su vista, ¿ok? Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice: sed pues tacaños, como también vuestro Padre es tacaño. Es otra versión. A ver, vamos a leerlo otra vez. Sed pues tacaños, como también vuestro Padre es tacaño. ¿Es correcto? Incorrecto totalmente. Sed misericordiosos, también como su Padre es misericordioso. Sé lleno de gracia, como tu Padre es lleno de gracia. Sé lleno de amor, así como tu Padre es lleno de amor. Perdona, así como tu Padre te perdonó. Abraza, así como tu Padre te abrazó. Ama, así como tu Padre te ama. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es el Evangelio de Cristo. Tú y yo no merecíamos nada, pero Él nos dio de su gracia. Él nos dio de su gracia. La gracia recibida produce perdón en nosotros, hermano. La gracia recibida produce perdón. Cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Pero esta vez no me deje orando solo. Yo quiero que usted hable con Dios. No se espere a que yo lo dirija en la oración. Yo quiero que usted abra su corazón. Quizá hoy no necesitas escuchar un sermón acerca de la persona que te hirió, acerca de la persona que te hizo daño. Quizá lo que necesitamos es volver a contemplar la inmensidad del perdón que Cristo tuvo con nosotros. Creo que eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Recordar la inmensidad del perdón que Cristo nos dio. Porque el que nunca olvida su deuda, hermano, nunca tendrá problemas para perdonar. Si tú no olvidas tu deuda que tuviste con Cristo, para ti va a ser bien fácil perdonar. Recuerda cuánto Cristo te perdonó. Recuerda cuánto Cristo ofreció por ti. Su gracia sigue estando disponible para nosotros en este día. Decía un escritor que debemos de pedir con confianza la misericordia de Dios en todo lo que hacemos, con confianza la gracia, de Dios. Tenemos que pedir con confianza la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Porque si nosotros confiamos en nuestros propios pensamientos, nos van a llevar a la ruina. Si yo confío en lo que mi cabeza viene a darme, ¿qué cree? Pues yo me voy a alejar de las personas. Yo les voy a dar la espalda. Yo les voy a hacer muecas. Yo les voy a hablar mal. Pero finalmente el afectado es uno mismo. No confiemos en nuestros pensamientos, no confiemos en nuestro corazón. Pidámosle al Señor: Señor, dame de tu gracia día con día. Señor, recuérdame qué fue lo que tú me perdonaste. Hable con el Señor en este momento. Abra su corazón con Él. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti. Señor, no queremos pedirte absolutamente nada. No queremos, Señor, pedirte justicia. No queremos pedirte, Señor, castigo. No queremos pedirte, Señor, bendiciones en este momento. Lo único que queremos, Señor, es que vengas a recordarnos lo inmenso que fue tu perdón. Que vengas a recordarnos
esa magnífica gracia que cambió nuestra vida. Yo sé que tú conoces mis heridas. Yo sé que tú más que nadie sabe cuánto me ha costado, cuánto me ha dolido. Tú más que nadie sabes, Señor, todo lo que he vivido, todo lo que he atravesado. Pero por mucho dolor que me cause, hoy he entendido, Señor, que no se compara en absoluto a las ofensas que yo te he dado. Señor, mis ofensas te llevaron a una cruz. Mis ofensas, Señor, provocaron que te escupieran, que te golpearan. Mis ofensas provocaron, Señor, que una lanza atravesara tu cuerpo. Mis ofensas, Señor, provocaron que tú murieras asfixiado en una cruz, sufriendo por amor a mí. Comparando el dolor que tú atravesaste, me hace reflexionar y pensar en por qué yo no soy capaz de perdonar unas palabras mal dichas. ¿Por qué yo no soy capaz de perdonar la negación de un saludo? ¿Por qué yo no soy capaz de perdonar ese desplante que viví? ¿Por qué yo no he sido capaz de ir a abrazar a mis hermanos? ¿Por qué yo no he sido capaz de dirigirle la palabra a alguien? ¿Por qué no he sido capaz de mantenerme unido a tu cuerpo? Porque cada vez que yo decido no perdonar, yo estoy siendo parte de la división de tu cuerpo, parte de la división de tu iglesia. Ya no quiero ser más. Ya no quiero eso para mi vida. Recuérdame, Señor, esa gran deuda que tú perdonaste a mí. Recuérdame, Señor, esa infinita gracia que tienes para mi vida.